Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2021, 5:30 de la tarde. Tomás Jimeno, tinerfeño residente en el municipio de Candelaria y padre de 2 niñas, Olivia, de 6 años de edad, y Ana, de 1 año, conduce al volante de un Audi A3 blanco en dirección a casa de sus padres, en Santa Cruz de Tenerife. Una vez allí, deja a la pequeña, Ana, con sus abuelos, para que cuiden de ella mientras lleva a la hija mayor, Olivia, a unas clases extraescolares de tenis. El verano pasado, en 2020, Tomás se separó de su mujer, Beatriz Zimmerman, pero ambos han acordado la custodia compartida de las niñas mientras terminan con los trámites del divorcio, y ese día le toca a Tomás estar con las niñas. Tras pasar a recoger al colegio a su hija mayor y llevarla a sus clases de tenis, Tomás podría pasar la tarde con sus hijas hasta las 9 de la noche, hora en la que había acordado llevarlas de nuevo con la madre. Una vez ha dejado a Olivia en las clases de tenis, Tomás se dirige hacia el puerto de Candelaria y accede al pantalán donde tiene amarrada una embarcación de su propiedad, el Esquilón, un navío de recreo que cuenta con 6 metros de eslora. Introduce el motor en el agua y realiza un arranque de prueba. Verificado que el motor funciona a la perfección, hacia las 6:30 de la tarde va a buscar a Olivia a sus clases y regresa al domicilio de sus padres para recoger también a Ana. Se despide de su padre tras un efusivo abrazo y arranca de nuevo el Audi A3 acompañado por sus 2 hijas con destino a su finca de Higueste de Candelaria. Son entre las 7 y las 8 de la tarde cuando llegan a la casa, y Tomás le pide a Olivia que le envíe un audio a su madre diciéndole si puede pasar a buscarlas a las 9 en casa de su padre, en lugar de llevarlas él a la de la madre, y así de paso aprovecha el viaje para llevarse unos cuadros que tiene allí todavía. Beatriz acepta, sin saber que pocos minutos después de esa llamada, sus 2 hijas serán estranguladas a sangre fría por su propio padre, Tomás, hasta morir asfixiadas. Una vez muertas, el padre envuelve ambos cuerpos en toallas y ata 2 bolsas de deporte para que queden unidas. En la más pequeña coloca el cuerpo de la bebé, Ana, y en la más grande el de su hija mayor, Olivia. Carga ambas bolsas en el coche junto con algunos objetos más y se dirige de nuevo hacia el puerto del municipio. De camino, recibe una llamada de Beatriz. Tomás, ¿dónde estáis? ¿No habíamos quedado que pasaría a buscar a las niñas por tu casa a las 9? Ya estoy aquí. Al final hemos cambiado de planes y estamos cenando fuera. No te preocupes, te las llevo a casa cuando acabemos. Está bien, pero no quiero más historias ya. Cuando terminéis me las traes. Recibido. Cuelga la llamada y, alrededor de las 9:30 de la noche, llega al puerto y descarga todos los bultos de su coche y los transporta hacia su embarcación. Luego zarpa con ella dejando el puerto atrás. Y, minutos después, en aguas profundas, lanza algunos de los objetos que ha traído al mar y posteriormente ata el ancla y la cadena del barco a las 2 bolsas de deporte que contienen los cadáveres y los lanza también al agua, donde los cuerpos de sus 2 hijas se van hundiendo poco a poco hasta perderse en la oscuridad del océano. Son las 9:59 cuando recibe otra llamada de Beatriz. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo piensas traer a las niñas? ¿No crees que te estás pasando? No tienes de qué preocuparte, porque no vas a volver a ver más a las niñas y tampoco a mí. Me encargaré bien de ellas, pero no vas a volver a saber nada más de nosotros. Tomás cuelga la llamada, pero durante las siguientes 2 horas Beatriz continúa insistiendo. Habla de nuevo con ella a las 10:30 y escucha la insistencia de la madre para que le devuelva a Olivia y Ana, pero Tomás no cede, y sobre las 10:40 mantienen una tercera llamada de contenido similar que termina con el mismo resultado. Tomás no piensa decirle a Beatriz dónde está ni le va a devolver a sus hijas. Tras ello, regresa de nuevo al puerto hacia las 11:30, donde una patrulla marítima de la Guardia Civil le intercepta para identificarle y llamarle la atención, ya que a esas horas ya hay toque de queda. Recordemos que en abril de 2021 apenas había pasado un año de la pandemia de COVID-19 y, pese a que a esas alturas ya no estábamos recluidos en casa, por la noche sí que había establecido un toque de queda para evitar las fiestas nocturnas, botellones y aglomeraciones que pudieran favorecer nuevamente la propagación del virus.
Tras explicarles que va solo en la barca y que ya marcha para casa, los agentes dejan libre a Tomás y este regresa al puerto y se dirige hacia una gasolinera cercana. Allí compra agua, un paquete de tabaco y un cargador, y regresa de nuevo al puerto para dirigirse a la caseta del vigilante, donde durante unos 15 minutos aproximadamente carga su teléfono y, una vez que consigue un porcentaje que le parece suficiente, se monta de nuevo en su embarcación. Para ese momento ya son alrededor de las 12:30 de la madrugada. Durante ese segundo trayecto hacia aguas profundas, hacia la 1:30, habla por última vez con Beatriz, una conversación larga en la que ambos hablan de su relación de pareja, de las niñas, y él concluye la conversación dejándole claro que se va a ir muy lejos y que no verá más a las niñas. Tras colgar, el resto del tiempo Tomás se dedica a enviar mensajes por WhatsApp. A su padre le escribe: Lo siento de verdad, lo siento por ti, pero necesito esto. Por fin estaré bien y como quiero. Además, también escribe a varios amigos íntimos. Hacia la 1:41 escribe a uno: Has sido un amigo de verdad. Te quiero mucho, joputa. Me voy, pero no volveré. Y a la 1:51 escribe a otro amigo: Cabrón, eres un colega de puta madre. De verdad, gracias por todo. Que sepas que no nos vamos a volver a ver, pero voy a estar bien, de verdad. No te preocupes. Te quiero un montón, hermano. Y, sin más, una vez que se ha despedido de todo el mundo, coge 2 chupetes de buceo, que son unas botellas de buceo pequeñas que se utilizan para realizar bajadas muy cortas, y se lanza al mar. Baja al máximo de profundidad posible que le permiten las botellas y una vez que se les agota el aire, consciente de que ya no puede volver a la superficie, se deja arrastrar por la muerte, ahogándose lentamente en las profundidades del Atlántico. Fisonomías criminales. Capítulo 14. El secuestro de las hermanas Zimmerman. Comenzamos con el 14º capítulo del podcast. Hoy vamos a hablar de un caso extremadamente triste porque, tal y como ya vimos en el episodio 5 con el crimen del hombre del saco, los casos que implican niños siempre son delicados y muy duros de contar. Supongo que muchos recordaréis esta historia porque sucedió hace apenas 3 años, y fue un crimen cuya trascendencia no solo alcanzó el ámbito nacional español, sino también el internacional. La desaparición de 2 niñas tan pequeñas provocada por su propio padre fue un hecho que conmocionó al mundo entero, y la incertidumbre, el miedo y la desesperación por el destino que podían haber sufrido las pequeñas generó meses de sufrimiento sin descanso. Fue un caso en el que se manejó el término de violencia vicaria desde un primer momento, es decir, aquella violencia que tiene como objetivo dañar a la mujer empleando como instrumento a sus seres queridos, especialmente sus hijos. Cuando a las 6 de la mañana del 28 de abril de 2021 Beatriz Zimmerman se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Candelaria para denunciar que su exmarido había secuestrado a sus 2 hijas y la había amenazado con no volver a verlas nunca más, quedó más que claro que el principal objetivo de Tomás Gimeno era hacer daño a su exmujer quitándole lo que ella más quería en el mundo, Ana y Olivia. Ante esta situación, el primer paso de la Guardia Civil es entrevistarse con Beatriz para tratar de comprender mejor el contexto de la denuncia y por dónde empezar a actuar. En un principio había muy poca información ya que la madre era la primera en saber poco. Solo podía explicar que el día anterior había perdido contacto con sus 2 hijas, ya que su expareja debía entregárselas a las 9 de la noche después de pasar la tarde con él, pero que no solo no se las había devuelto, sino que además le había dicho que nunca más volvería a ver a ninguno de los 3. En una investigación de este tipo, como ya hemos estado viendo en múltiples casos, se entrevista además a todo el entorno cercano de la persona investigada para reconstruir su vida, entender cómo es y, por ende, poder saber más acerca de qué movimientos puede haber realizado, sus intenciones, etc. Los agentes trataban de buscar, sobre todo, la posible complicidad de otras personas con Tomás, ya que entendían que él solo difícilmente podía haberse ido con sus 2 hijas durante mucho tiempo y sin recibir ningún tipo de ayuda externa, sobre todo teniendo en cuenta que una de ellas tenía solo 1 año de edad. En primer lugar, respecto a la personalidad de Tomás, amigos y familiares lo describían como una persona extrovertida,
alegre, activa, muy apasionada de los deportes de aventuras. Todos coincidían en el hecho de que tenía devoción por Ana y Olivia y que era incapaz de hacerles daño, por lo que creían que ese secuestro se trataba solo de un arrebato temporal que pronto se le pasaría y terminaría por volver con las niñas. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y algunos también sacan a relucir un lado malo de Tomás. Dicen de él que es muy narcisista, chulesco, tramposo e infantil, y una persona, además, relativamente agresiva, que se exalta con bastante facilidad y le gusta fardar de tener propiedades, pero no solo cosas materiales, sino también personas, como sus hijas o su exmujer. Y cuando ahondan más en su relación con Beatriz, que es la persona a la que principalmente va dirigida la intención de Tomás de hacer daño, descubren cosas más turbias. Y es que hacía unos meses, después de que en verano de 2020 Beatriz y Tomás rompieran su matrimonio tras descubrir ella una infidelidad de él mientras estaba embarazada de la pequeña Ana, Tomás había contratado a una detective privada para saber si Beatriz había iniciado una relación con otro hombre. Y esta detective, tras realizar los pertinentes seguimientos e investigaciones, le confirma que Beatriz mantiene una relación con un empresario de origen belga, de 60 años de edad, con el que Tomás había mantenido negocios en el pasado. Una vez se entera de esto, a Tomás le sienta muy mal el hecho de que Beatriz haya rehecho su vida con otro hombre y le disgusta perder el control de sus hijas y que otra persona pueda ejercer sobre ellas el papel de padre. Él podía tener cuantas aventuras quisiera desde que conoció a Beatriz, incluso tener ya en esos momentos otra relación, pero ella no. Es el clásico o eres mía o eres de nadie. Y un día, en el parking de un conocido restaurante de Tenerife, Tomás, que se encontraba allí junto a Beatriz, Eric, su nueva pareja, y las niñas, se mostró muy violento y agredió a Eric con un palo de golf y cogió a Beatriz por los pelos y la arrastró por todo el parking. Todo esto delante de Ana y Olivia, que contemplaron toda la escena. El perfil que pudieron sacar tras obtener toda esta información de Tomás, los psicólogos forenses, fue el de un hombre extremadamente celoso y obsesionado con la relación de sus hijas con la nueva pareja de la madre. Además, lo describieron como una persona impulsiva, con un neuroticismo alto y muy inestable emocionalmente. Y concluyeron que por ello se le debía considerar como una persona peligrosa, precisamente por esa impulsividad e inestabilidad personal. Y los rasgos iniciales con los que familiares y amigos habían descrito a Tomás, de persona alegre, extrovertida, apasionada, contrapuestos con estos, demostraban que, de cara al exterior, se mostraba de una forma que interiormente no sentía, y aquí debo añadir que este es un rasgo claramente psicopático. El psicópata, como ya sabréis, es un perfil comúnmente narcisista, que suele carecer de empatía hacia los demás y que, para tratar de sobrevivir y no levantar sospechas en su entorno, intenta mimetizarse con los demás y fingir emociones, sentimientos y pensamientos que realmente no tiene ni siente en su interior. Por poneros un ejemplo, ocurre una desgracia que afecta al entorno cercano, como la muerte de alguien, y obviamente todo el mundo está triste. Con total probabilidad, al psicópata le va a dar completamente igual esto, porque carece de empatía o de sentimientos básicos, pero con tal de mimetizarse con el entorno, va a fingir que siente pena, que está afligido e incluso es capaz de llegar a llorar. No digo que Tomás fuera así o que todos los psicópatas respondan a este mismo patrón, porque hay tipos y tipos, pero sería una ejemplificación de cómo muestran exteriormente una cosa que interiormente no es igual. Así que bueno, como os podréis imaginar, la preocupación de la policía creció por 1000 tras hacerse una mejor idea del perfil que presentaba Tomás. Estaban ante una persona potencialmente peligrosa que había secuestrado a sus 2 hijas, había amenazado a la madre y de la cual no conocían su paradero. Era una batalla completamente a contrarreloj, porque sin saber tampoco el estado de las niñas podía pasar cualquier cosa, y cuando antes las encontraran, más posibilidades tendrían de devolverlas a la madre sanas y salvas. El despliegue policial que se realizó durante toda la investigación de este caso fue absolutamente brutal, igual que toda la difusión que se le hizo en medios, tanto nacionales como internacionales. Las fotos de Ana y Olivia dieron la vuelta al mundo, un despliegue que me recuerda, por sus similitudes, al que se hizo también con la desaparición de Madeleine McCann en Portugal a principios de mayo del 2007, pero iremos viéndolo poco a poco a lo largo del episodio.
Tras ahondar con amigos y familiares en la personalidad de Tomás, quedaba interrogarles acerca del posible paradero de este. Algunos amigos manifestaron haber recibido durante la madrugada de ese día varios mensajes de WhatsApp de Tomás que parecían una despedida, que son los que habéis escuchado al inicio y que ellos interpretaron como que se marchaba al extranjero, tal vez, o a otra isla. El padre, además de mostrarles también un mensaje de despedida que había recibido de igual forma, explicó que por la tarde su hijo había pasado por su casa para dejar a la pequeña Ana y que, cuando había ido a recogerla, se había despedido de él con un abrazo, algo que en ese momento le había extrañado muchísimo, ya que Tomás nunca le mostraba esas muestras de cariño, pero hasta el momento no le había dado más importancia de la necesaria. Por último, se entrevistaron con la actual pareja de Tomás, que era la directora de una escuela donde se realizaban actividades extraescolares a la que asistía a diario Olivia. La mujer explicó a la policía que la tarde del 27 de abril, cuando Tomás fue a recoger a Olivia a la escuela, le había dado un estuche con la condición de que no lo abriera hasta las 11 de la noche. Ella, extrañada, no había atendido a la indicación y lo abrió nada más llegar a casa. Dentro había una gran suma de dinero, se estima que alrededor de 6.000 euros, y una carta manuscrita. Elena, te escribo para decirte que el tiempo que hemos estado juntos ha sido maravilloso. Te dejo un dinero para que te sea más fácil empezar de nuevo. Me despido de ti. Espero que no me guardes rencor. Lo entenderás pronto. Hasta siempre, Tomás. No puedo aseguraros 100% que el contenido de la carta fuera literalmente así, porque no trascendió a los medios y lo he extraído de un documental que hicieron sobre el caso y no explicitan si es el contenido real o una recreación hecha por ellos, pero sí se sabe que el mensaje como tal de la carta era que básicamente le daba las gracias por haber estado a su lado y se despedía de ella. En ningún momento Tomás pronunciaba nada sobre Ana y Olivia, por lo que la pareja de Tomás, cuando la leyó, solo pudo interpretar estas palabras como una ruptura de la relación por parte de él. Y explico esto avanzándome los acontecimientos, porque más adelante, cuando esta información de la carta se hizo pública, muchas personas anónimas acusaron a la pareja de ser cómplice de Tomás porque decían que sabía que se iba a llevar a las niñas y no lo denunció a tiempo. Twitter se llenó de mensajes como: ¿es la novia de Jimeno cómplice de violencia de género conociendo las intenciones de este tipo de secuestrar a sus hijas Ana y Olivia y no ponerlo en conocimiento de la policía? Que la detengan a esta tía por cooperador necesario. La actual novia de Tomás Jimeno sabía que no devolvería a las niñas y no lo comunicó. Pero nada más lejos de la realidad. La pareja fue solo una víctima más, puesto que no sabía nada de los planes de su novio y, de hecho, colaboró en todo momento con la policía para encontrar a las niñas. Pero bueno, retomando el hilo de la investigación, tras las entrevistas con el entorno, en la que los agentes también investigaron un poco sobre las propiedades que podía tener Tomás o lugares a los que podría haber ido, se mencionó que éste tenía un barco en propiedad, algo que hasta el momento la policía desconocía. Y, paralelo a estos primeros interrogatorios, durante la mañana del mismo 28 de abril, el Grupo de Salvamento Marítimo da el aviso de que se ha encontrado en el puerto de Güímar una embarcación a la deriva que podría ser la de Tomás. En ese momento se activan todas las alarmas. En las inmediaciones del puerto, la policía acababa de encontrar el Audi A3 blanco de Tomás que familiares y amigos les habían indicado que poseía, pero la embarcación no se había encontrado en su sitio habitual de amarre y ahora de repente aparecía completamente sola, a la deriva. El mayor miedo de los agentes era encontrar a las niñas muertas dentro. Consiguen traerla hasta el puerto y se llama a la policía científica para que realice la inspección ocular y recoja las pruebas pertinentes. Les alivia descubrir de primeras que en la embarcación no hay ningún cadáver. En la guantera encuentran las llaves del Audi y una cajetilla de tabaco prácticamente entera, y lo que se recoge principalmente de muestra son una serie de manchas de color rojizo que, a primera vista, parecen sangre. Además, llama la atención de los agentes que falta un elemento muy importante y que es obligatorio en toda embarcación: la línea de fondeo, que se compone del ancla, la cadena y un cabo. Y el hecho de que falte el ancla puede significar que se ha utilizado como medio para lastrar algo en el mar. Por lo tanto, deciden realizar una búsqueda exhaustiva por los alrededores del sitio donde se ha encontrado la embarcación, con el objetivo de poder encontrar, quizá, más pertenencias de Tomás o pistas que puedan ser de utilidad.
Y, horas más tarde, a la deriva en alta mar, se encuentra una sillita de coche para bebés que también se envía al laboratorio. No obstante, era muy complicado para el departamento de biología tratar de hallar rastros de ADN en un objeto que había pasado horas al aire libre, en el mar, por lo que describieron la sillita de la madre a las niñas, Beatriz, y ésta confirmó que se trataba de la silla de su hija Ana. Por otro lado, los resultados de ADN de las manchas de sangre encontradas en el barco, además, confirmaron que pertenecían a Tomás, algo que no solo daba esperanzas, ya que no era sangre de las niñas, sino que además confirmaba del todo que aquel barco era el de Tomás. Y tampoco preocupó demasiado el hecho de que hubiera sangre de él, ya que la embarcación se utilizaba principalmente para pescar, y aquellas pequeñas manchas podían corresponderse perfectamente con un corte que se hubiera hecho mientras pescaba. Beatriz, la madre de las niñas, que durante todo el caso nombró como portavoz ante los medios a Joaquín Amís, presidente de SOS Desaparecidos, para que todas las declaraciones tuvieran un único cauce, tras estos hallazgos grabó un audio que se publicó en las redes sociales de la asociación. Hola, este es un audio para todo el mundo. Estoy más positiva que nunca, porque para mí todo esto ha sido un teatro. Me parecería muy loco subir, bajar al barco, bolsas para arriba, bolsas para abajo, el maxicosi en el agua. Yo creo que si se cometiese una locura de ese calibre, tan sumamente loca, sería mucho más rápido y fácil, ¿no? La teoría tanto de Beatriz como de la policía en un primer momento fue que Tomás había intentado fingir que se marchaba, que abandonaba el barco, cuando en realidad se había fugado con las niñas en otra embarcación que hubiera en alta mar. Como la clave continuaba siendo descubrir el paradero de Tomás y de las niñas, la policía continuó centrándose en una reconstrucción del día de los hechos, del 27 de abril, para conseguir llegar hasta él. Se realizó un registro de la vivienda de Tomás, donde las niñas habían pasado la tarde con él, tratando de encontrar algún signo biológico o rastros que pudieran evidenciar que en aquel lugar se había producido un hecho violento, una pelea o un crimen, pero no había nada. No obstante, tras el registro, la novia de Tomás declaró que en la casa faltaba una funda nórdica de color naranja y granate que ella misma había cosido, y de la cual les enseñó fotos para que pudieran hacerse una idea de cómo era. De todas formas, aquello de momento no decía mucho, así que continuaron con la reconstrucción del día 27. La policía pudo comprobar también que una de las operativas que hizo Tomás en las horas previas al secuestro fue la retirada de una importante cantidad de dinero de una de sus cuentas bancarias, en concreto de más de 50.000 euros, un hecho que reforzaba la teoría de que quizá había huido con las niñas para establecerse en otra parte. Según su entorno cercano, él había manifestado en varias ocasiones que, de no vivir en Tenerife, le gustaría vivir en un lugar donde se hablara español y donde la sociedad fuera muy parecida a la de Tenerife, por lo que, bajo esos parámetros, no podía descartarse la posibilidad de que su destino fuera un país latinoamericano. Por ello, otro de los pasos de la policía no fue solo el hecho de analizar todas las embarcaciones del puerto que hubieran podido estar cerca de la de Tomás, en una de las cuales podría haber huido, sino que se pidió la colaboración de la Interpol para registrar aquellos barcos que tuvieran un destino internacional cuando llegaran a puerto. Y, por supuesto, siguiendo con la reconstrucción del día de autos, se revisaron también las cámaras de videovigilancia del puerto, y allí es donde pudieron ver la primera llegada que hizo por la tarde, donde comprobó el motor del barco, la segunda llegada, donde cargó un montón de bultos en el barco, zarpó y luego volvió a regresar, pero sin ellos, y la tercera y última salida al mar, de la cual ya no volvió. Mientras la investigación de los agentes avanzaba, todas las televisiones, todos los medios de comunicación y todas las emisoras de radio estaban pendientes de la noticia. Tenerife estaba plagado de periodistas, tanto nacionales como internacionales, a la expectativa de lo que pudiera pasar, mientras Beatriz respondía todo el cariño y el apoyo de la gente a través de los audios que se difundían desde la asociación SOS Desaparecidos. De verdad que quiero agradecer a todo el mundo el empeño, todo el amor que están poniendo porque les prometo que lo estoy recibiendo. Siento que las niñas también lo sienten. Sé que queda poco para que alguien las reconozca y nos llame y nos digan que las niñas están de camino, que están bien.
Y es que el hecho de que el caso fuera tan mediático provocó que la policía recibiera constantemente un aluvión de llamadas de personas de todo el mundo avisando de que habían visto a las niñas. Estas cosas siempre pasan, ya os digo, en el caso de Madeleine McCann pasó exactamente igual. En un mismo momento, una persona de China y otra de Estados Unidos podían llamar diciendo que habían visto a Madeleine y de repente parecía que Madeleine estaba en todas partes como un ser omnipresente. No sé si la gente hace estas cosas para llamar la atención, buscando dinero, o que la intención realmente es buena y solo confunden a otras niñas muy parecidas, pero la realidad es que estos actos perjudican y mucho, no solo a la investigación, porque pueden poner a la policía bajo pistas falsas, sino también a la familia, que tras el sufrimiento vivido puede cogerse a esos testimonios como un rayo de luz y esperanza, cuando en realidad son mentira. La cuestión es que la policía era incapaz de gestionar tal cantidad de llamadas mundiales. No daban abasto, así que tuvieron que pedir nuevamente la colaboración de la Interpol para que les ayudaran también con el cotejo y verificación de esas llamadas. Sin embargo, detrás de esas llamadas nunca estuvieron Ana y Olivia, por lo que la Guardia Civil continuó investigando con sus propios recursos. Y lo siguiente que se les ocurre es realizar la triangulación de llamadas y mensajes que realizó Tomás el día 27 de abril, es decir, trazar el camino que siguió con el barco en base a la ubicación de los distintos repetidores de telefonía que dieron conexión al móvil de Tomás mientras llamaba y escribía los WhatsApps hasta que la conexión se perdió. Esta triangulación les confirmó que los últimos movimientos del móvil se realizaron en el mar, por lo que tanto él como posiblemente las niñas debían continuar en el mar. El problema era que la zona era demasiado extensa como para saber por dónde empezar a buscar. El barco de Tomás, en añadido, no contaba con GPS ni tampoco tenía ningún instrumento específico que controlara la navegación de los barcos vía satélite, por lo que era imposible trazar un mapa del rumbo que había emprendido el barco. Era como buscar una aguja en un pajar. Pero este nuevo obstáculo no frena a la policía. Desde Salvamento Marítimo se confirma que es posible localizar el recorrido por los ecos que da la embarcación al radar. Un eco es una señal que recibe el radar, en este caso de Salvamento Marítimo, de que las olas están chocando contra un objeto. Y aquí surge un pequeño inconveniente. El radar está pensado para buques de gran calado, y si las olas rebotan contra buques más pequeños, como el de Tomás, el eco que se produce también es muy pequeño y es complicado poder discriminar el eco que produce una ola del que produce un barco pequeño. Sin embargo, tuvieron una gran idea que salvó este obstáculo. Sabiendo la hora exacta en la que el barco de Tomás regresó a puerto y fue interceptado por la patrulla de la Guardia Civil, era posible, teniendo esa posición, reconstruir en sentido inverso el rumbo. Y, aunque los ecos continuaban siendo tenues, sí fue posible discriminarlos ya que dibujaban una línea recta en el radar, y las olas no producen líneas rectas. Así pues, con el posible rumbo del barco trazado, tomaron como referencia la triangulación del teléfono de Tomás y los momentos exactos en los que había mantenido una llamada o enviado mensajes, y así fue posible establecer los puntos donde cabía la posibilidad de que estuvieran las niñas en el mar. Si se detectaba una parada del barco y en ese momento Tomás no estaba ni llamando ni chateando, suponían que debía estar haciendo otra cosa, como arrojar los bultos que llevaba al mar. Es obvio que a estas alturas la policía ya solo esperaba encontrar los cuerpos de las niñas. Siempre se dice, generalmente la policía no realiza búsquedas en el mar para encontrar vivos, solo cadáveres, porque es imposible que alguien pueda estar varios días en el mar simplemente sobreviviendo a la deriva, y menos dos niñas pequeñas. El agua a bajas temperaturas, la falta de comida, el cansancio, posibles depredadores marinos, es imposible. Y tengamos en cuenta que yo os estoy comprimiendo todo esto en unos pocos minutos, pero para este momento la policía llevaba ya casi un mes de investigación. No obstante, Beatriz nunca perdió la esperanza, algo lógico y entendible porque en situaciones así de duras la única forma de sobrellevarlo medianamente es no perder nunca la esperanza de encontrar a tus hijas, y por ello no solo enviaba los audios a través de redes sociales, sino también cartas que iban dirigidas directamente a Tomás, con la esperanza de penetrar en su corazón y hacerle entender que debía devolver a Ana y Olivia. Te escribo esta carta porque necesito que pienses con el corazón y no con la mente. No sé dónde están, solo sé que tenemos un gran amor en común, nuestras hijas. Sé que las quieres más que a ti mismo.
Sé que jamás les harías daño. Ambas nos quieren y necesitan. Tommy, a los dos. Nadie ocupará tu lugar de padre. No alargues la tortura. Todos estamos sufriendo. El siguiente problema con el que se encontró la policía en su búsqueda en el mar era que, pese a saber la zona donde investigar, no tenían los medios para hacerlo, ya que se encontraban en plena alta mar, en puntos donde la profundidad superaba los 1000 metros. Así que se informan sobre cómo pueden hacerlo y descubren que hay un buque científico en Galicia, llamado Ángeles Alvariño, que sí puede realizar esta búsqueda. En concreto, cuenta con una equipación de una sonda multihaz, un sonar de barrido lateral y el Liropus, un robot que cuenta con focos y cámaras de alta definición y que puede bajar hasta 2000 metros de profundidad. No solo era perfecto para la investigación, sino que además el buque aceptó unirse a ella, así que para el 30 de mayo de 2021, más de un mes después de la desaparición de las niñas, en Ángeles Alvariño llegaba a aguas tinerfeñas con una misión que cumplir: encontrar a Ana y Olivia. Todo el mundo estaba expectante ante la suma de este buque en la investigación. Sentían que por fin habían dado con la clave para resolver el caso, y pese a que de primeras veían otro problema, ya que, recordemos, el Ángeles Alvariño es un buque científico, toda su tripulación son geólogos, biólogos y científicos en general, y no contaban con una preparación específica para hacer búsquedas de este tipo. Entre la colaboración de científicos y policías, solventaron el obstáculo. Explicaron a los tripulantes todo lo que se había investigado hasta el momento y los objetos que creían que podían encontrarse en el mar, y les dieron los puntos de geolocalización que tenían trazados, pero los científicos fueron más allá. Buenos conocedores del comportamiento del mar y de las corrientes que pueden haber en la zona, realizaron una cartografía del terreno en alta definición y en 3D que dio una imagen del fondo marino y de las obstrucciones que podía encontrarse el robot. Amplificaron los puntos de la policía y trazaron unos cuadrantes de búsqueda sobre los que empezar a realizar batidas día y noche. Asimismo, permanentemente había un guardia civil colaborando con los científicos para visualizar todas las imágenes que iba emitiendo el robot y así poder discriminar mejor qué podía ser de interés y qué no. Pero los días pasaban y, pese a que el Ángeles Alvariño trabajaba sin descanso las 24 horas del día, no encontraban nada, y la frustración comenzó a instalarse en las mentes de todos. Existía, además, una presión añadida, y es que el buque había tenido que abandonar los trabajos que tenía asignados previamente para trasladarse hasta Tenerife a dar apoyo a la investigación, y si no encontraban nada, era muy probable que el buque tuviera que acabar regresando de vuelta a Galicia y todo habría sido en vano. Un estrés y una frustración que se alargó hasta el 7 de junio, 41 días después de la desaparición, cuando se realizó el primer hallazgo. Alrededor de las 5 de la madrugada aproximadamente, una de las guardias civiles asignadas al caso visualizó por la cámara del robot un objeto que le resultaba tremendamente familiar y pidió que lo subieran a cubierta. Era la funda nórdica de color granate y naranja que la novia de Tomás le había regalado. No había lugar a dudas de que era esa funda, pero para terminar de verificarlo, se le pidieron a la pareja algunos de los retales que había utilizado para coserla y, tras los análisis pertinentes, el Departamento de Química de la Policía confirmó que la composición de la funda y los retales presentaban el mismo origen. Debajo de la funda, además, habían encontrado también una botella de aire comprimido cuyo número de serie coincidía con una botella que Tomás había recargado recientemente en Santa Cruz de Tenerife. Así que no había dudas, estaban yendo en el camino correcto y el hallazgo trajo más esperanzas para Beatriz, que reafirmaba su creencia de que Tomás había ido dejando pistas falsas para enmascarar su fuga. En las noticias pone que estoy derrumbada, pero no es así. Creo que todo esto es un escenario. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana, porque si hubiese algo más, pues se encontraría. Para mí todo esto ha sido un teatro. El problema, lamentablemente, es que sí hubieron más cosas. El 10 de junio, apenas 3 días después, se encontró el ancla del barco, la cadena y 2 bolsas de deporte. Tardaron horas en subirlo todo debido a la profundidad a la que se encontraban, el peso y la propia fuerza de la que disponía el Liropus, el robot del Ángeles Alvariño. Pero cuando se subió a cubierta, pudieron observar que una de las 2 bolsas, la más pequeña, estaba abierta y vacía, ya que tenía la cremallera rota,
pero cuando abrieron la que estaba cerrada, se encontró el cadáver de la pequeña Olivia, con lo que enseguida se supuso que en la bolsa más pequeña debía haber estado el cuerpo de Anna, de 1 año de edad, pero al estar la bolsa abierta, su cadáver se había perdido en el océano. Tras informar del hallazgo, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 3 de Weimar ordenó el levantamiento del cadáver de Olivia y fue trasladado a tierra y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Cristóbal de la Laguna para realizarle la autopsia. La parte más difícil, por descontado, fue informar del hallazgo a Beatriz. Al día siguiente de este, Joaquín Amís, que, como he explicado antes, era su portavoz, explicó a los medios que estaba rota y que realmente se imaginaba esta posibilidad como algo muy remoto. Siempre confió en que se trataba de una puesta en escena del padre, pero que, en realidad, se había fugado con las hijas a otro país. Sin embargo, Beatriz fue todo un ejemplo de entereza y serenidad, porque ante esta noticia, que yo, sinceramente, no sé cómo se podría afrontar algo así o tener las fuerzas para continuar adelante en ese momento, afrontó el proceso con relativa serenidad y anunció que quería quitarle el apellido Gimeno a las niñas para que no tuvieran nada que ver con Tomás. Y así, a partir de aquel momento, pasaron a ser Anna y Olivia Zimmermann de Zárate. Días después, la autopsia de Olivia determinó que había fallecido a causa de un edema agudo de pulmón, es decir, una acumulación anormal de líquido en los pulmones. Y el informe definitivo, que no se produciría hasta meses después, pero que os adelanto ahora, determinó que la causa fundamental de la muerte era compatible con una asfixia mecánica por sofocación que provocó el consiguiente edema agudo de pulmón entre las 7:54 y las 9 horas del 27 de abril. En otras palabras, se concluyó que el padre, con toda probabilidad, había asfixiado a las niñas en su domicilio. Sin oxígeno, el corazón no es capaz de bombear sangre de manera eficiente, y ésta se puede concentrar en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a través de los pulmones, encharcándolos, y provocando así el edema pulmonar del que murió Olivia. Por otro lado, las pesquisas de la policía y los científicos a bordo del Ángeles Alvariño continuaron en busca de Anna y Tomás. Anna iba a ser prácticamente inalcanzable porque, si como intuían estaba en la bolsa abierta que iba atada a la de Olivia, se habría hundido en el océano, quedando a expensas de las corrientes marinas que podrían haberla llevado para otro lado, pero aún podían averiguar dónde estaba el culpable de todo esto. Y días después de encontrar a Olivia, hallaron 2 botellas de buceo pequeñas, pertenecientes también a Tomás, que se utilizaban para hacer bajadas cortas. La policía, nada más verlas, teniendo en cuenta que se habían hallado en la profundidad del mar, hipotetizaron que quizá Tomás se habría suicidado arrojándose al agua, utilizando las botellas para sumergirse a la máxima profundidad posible y provocándose él mismo la incapacidad de poder regresar después a la superficie cuando se agotara el aire de las botellas. Y nuevamente, como Anna, esto complicaba la búsqueda del cadáver al quedar éste a merced de las corrientes. Pese a ello, no les quedaba más remedio que seguir buscando, pero comenzó a barajarse la posibilidad de que el Ángeles Alvariño fuera incapaz de continuar con la búsqueda. Y a mediados de junio de 2021, otro submarino de propiedad privada y con capacidad para operar a una profundidad de hasta 2.180 metros, el Piscis 6, fue presentado como alternativa a las tareas de rastreo submarino que llevaba desempeñando hasta el momento el buque gallego. La madre de las niñas, Beatriz, creó una campaña de recogida de firmas en Internet para pedir que el Alvariño continuara con las labores de búsqueda hasta que todas las zonas posibles hubieran sido revisadas de forma exhaustiva. El juzgado instructor del caso analizó entonces, junto al propio buque y la Guardia Civil, si el Ángeles Alvariño debía continuar o, por el contrario, debía regresar a sus labores habituales en Galicia, y el 30 de junio llegó el informe con las conclusiones. Tras reunirse con el responsable de operaciones del buque y de la investigación por parte de la Guardia Civil, la jueza permitió que el barco diera por acabado el rastreo y regresara a sus misiones científicas al concluir que era imposible continuar y lograr más resultados. En concreto, en el informe el responsable de operaciones del Alvariño calificaba de completamente inabordable la exploración en la zona donde hipotéticamente podía hallarse el cuerpo de Tomás, debido a que el terreno era muy escarpado. El fondo cambiaba considerablemente, pasando de ser una zona idónea para la búsqueda a todo lo contrario, convirtiéndose en una zona muy escarpada con gran cantidad de barrancos y grietas.
Eso, sumado a las corrientes marinas y al tiempo pasado desde la desaparición, hacían imposible asegurar que un cuerpo lastrado con un cinturón de buceo no se desplazaría rodando, pudiendo llegar a un lugar no determinado y, por tanto, fuera de la capacidad de búsqueda de la que disponía el buque. Y así, con el regreso a su tierra natal del Ángeles Alvariño, el caso se dio también por finalizado. La tripulación del buque recibió un premio en honor a la labor que habían realizado en este caso y la propia Beatriz acudió en persona a la entrega para agradecerles su trabajo. Un año después, en octubre de 2022, se inauguró en Santa Cruz de Tenerife una escultura de Ana y Olivia que no solo las recuerda a ellas, sino a todas las víctimas de violencia vicaria. Las palabras "no rotundo" acompañan al monumento. La escultura, en la que las niñas aparecen jugando juntas, refleja una mirada alegre donde ambas hermanas se cogen de la mano en un gesto de complicidad, de confianza y también de inocencia infantil. Por último, os dejo con una carta que Beatriz redactó tras cerrarse el caso. Con todo el dolor de mi alma, les quiero escribir una carta de agradecimiento. A todos ustedes que han estado en corazones y rezos con ellas y conmigo, acompañando todos los días desde que desaparecieron, ofreciendo todo el amor y ayuda para que tuviera un final feliz. Desgraciadamente no fue así, sufriendo en dolor el acto más monstruoso que una persona pueda cometer, matar a sus propios e inocentes hijos. Deseo que la muerte de Anna y Olivia no haya sido en vano, y que aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, no sea para traer más sufrimiento al mundo, sino lo contrario, que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto. Gracias a ellas, muchos padres miran ahora a sus hijos de otra manera y valoran mucho más el amor y los momentos diarios de las cosas simples. Ese maravilloso día a día que tanto echo de menos, lo que yo daría por peinarles el pelo. Ese simple acto ahora mismo es lo que más desearía. Gracias a ellas se conoce el significado de la violencia vicaria. Espero que las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños. Ellos no tienen por qué cargar con esa mochila, y si el amor se acaba, lo más importante es el bienestar de los hijos. Si hay maltrato en los progenitores, hay que ser muy tajantes, porque los niños no pueden estar creciendo viendo violencia. Los niños son el futuro y es muy importante que crezcan observando un ambiente de respeto, paz, amor y tranquilidad. Ellas son ahora dos ángeles que han venido al mundo enseñando una gran lección a costa de su vida, y yo, siendo su madre, voy a luchar en contra de estas injusticias y el bienestar de los niños, por ellas y por todos los niños. Anna y Olivia estaban llenas de amor. Todos los días yo les decía a cada momento que las amaba muchísimo. A Olivia le decía: Oli, tengo un problema. Ella me respondía: sí, mami, ya lo sé, que me quieres demasiado, y ella sonreía. Los niños son nuestra responsabilidad, y yo como madre me duele en el alma no poderles haber salvado la vida. Ojalá yo hubiera estado en ese momento junto a ellas de la mano y morir juntas. Pero eso no pudo ser, porque Tomás quería que sufriera buscándolas sin descanso y de por vida. Esa fue la razón por la que dejarme a mí con vida y, por supuesto, el no quedar como el mayor asesino de la historia. Aquí la justicia salió a la luz. Gracias a toda la energía enviada en este caso tan desgarrador, gracias a todo el amor que pusieron, sucedió el milagro de encontrar a Olivia y que la verdad se conociera. Cuando me dijeron la noticia se me vino el mundo encima y por muy duro que sea, por lo menos ahora puedo llorar su pérdida y sentirlas a mi lado en cada momento, sentirlas cuando me despierto, cuando desayuno, todo el día, hasta que me acuesto. Debería de existir el Día Nacional del Niño, todos los 27 de abril, para recordar que ellos son, junto a las personas mayores, nuestro principal cometido de dar amor, apoyo y educación. No olvidar que dependen de nosotros y que confían plenamente en nuestro amor hacia ellos. Tenemos una responsabilidad. Deseo que la muerte de las niñas sirva para crear mayor conciencia sobre el amor que entregamos a nuestros hijos, en valorarlo, y cuando estamos con ellos no tener la cabeza en otros asuntos, sino en ellos. Nos necesitan y nos adoran. Olivia y Ana, ahora los angelitos de los niños, piden que les den todo el amor a sus hijos, dedicación, respeto y que se les inculquen valores para un mundo mejor. Ellas habrán muerto en cuerpo, pero su alma está con todos nosotros para siempre, ayudando a tener más conciencia, amor y respeto por nosotros. La gran mayoría de las personas son seres increíbles, lo han demostrado en este acto tan cruel con la compasión y el dolor.
Gracias de todo corazón. Beatriz, mamá de Olivia y Ana, los angelitos. Lamentablemente hay muchos tipos de violencia en el mundo, pero creo que este es uno de los peores que existen. No soy madre, pero he tenido la suerte de criarme en un ambiente lleno de amor, calidez y completa devoción por parte de mis padres, y creo que el hecho de que te arrebaten de las manos a un hijo al que has cuidado, amado y protegido con todo tu cariño, tiene que ser una sensación horrible, quizá incluso más que si el daño físico lo recibiera uno mismo. No hay palabras suficientes para describir lo abominable que es el hecho de ser capaz de matar a tu propio hijo, y lo mismo diría con una madre, un padre o cualquier familiar cercano, pero es demasiado retorcido el pensar en hacerlo como un efecto colateral para dañar a otra persona. Esas niñas apenas acababan de comenzar a vivir, tenían toda una vida por delante. Ana quizá ni siquiera andaba o hablaba todavía, y es muy injusto pensar que alguien se sienta en la potestad de arrebatarles eso solo por un berrinche personal que ni siquiera tenía nada que ver con las niñas. En fin, no quiero ofuscarme más. Como decía Beatriz, por favor, protejamos a los niños. Ellos son el futuro y merecen toda nuestra atención, respeto, cariño y protección. Sin nada más que añadir, nos vemos dentro de 2 semanas con un capítulo del siglo pasado. Muchas gracias por escucharme.